Es 9, ya. Ya está grabando, ¿no? Sí. Bueno. Buenas tardes, profesora y estudiantes. Nuestro grupo va a exponer el tema narcotráfico, paramilitarismo y la guerrilla. Nuestro grupo está conformado por Julián David Ardila, Tatiana Páez y mi persona. Bueno, empezamos con el tema narcotráfico. El narcotráfico es el negocio de las drogas ilícitas y la producción y distribución de estas mismas. ¿Qué tipo de drogas ilícitas? La cocaína, la marihuana, la metanfetamina, entre otras. Eh, en esta imagen podemos ver una incautación de laboratorios para la producción de narcóticos, protegidos por la guerrilla y grupos paramilitares. Estas son algunas de las rutas señaladas para sacar el producto de la droga hacia los otros países. Estas rutas ya las conoce la policía, pero por la corrupción que hay, no las vigilan o por favores políticos también. Digamos, por ejemplo, un narcotraficante le dice a un político, le doy todo este dinero si me hace el favor y habla con la policía y le dice que no vigilen este embarque. Y bueno, así es. También los agricultores de las zonas de cultivos ilícitos solo viven de ese negocio. ¿Qué quiere decir eso? Que si ellos cultivan papa o zanahoria, ellos nunca les pagan lo que es. O sea, ellos en cambio si cultivan la marihuana le dan mucho mejor. ¿Por qué? Porque los narcotraficantes pagan mucho por ellos. Y el negocio nunca se acaba porque se mueve mucho dinero cada día. Digamos, si un policía incautúa 1 kilo de marihuana, eso para el narcotraficante es como quitarse un pelo de encima. ¿Por qué? Porque ellos todos los días están produciendo y produciendo marihuana. Bueno, entonces voy a dar un pequeño resumen de lo que acabo de decir. Entonces, el narcotráfico en Colombia se refiere al negocio de las drogas ilícitas, la producción y distribución de estos productos, así como a la evolución histórica de esta actividad económica. El narcotráfico ha tenido directa influencia en la vida política, social y económica del país, también como actor importante del conflicto armado interno, siendo el apoyo económico directo e indirecto tanto de grupos paramilitares, guerrillas y delincuencia organizada. Varios dirigentes nacionales han sido acusados de alianzas con grupos de narcotraficantes y o grupos armados ligados al narcotráfico para ganar poder político o económico. ¿Qué quiere decir eso? El poder político, o sea, lo que acabo de decir, haciendo favores, o digamos, para la rivalidad entre políticos. O sea, usted le dice a un narcotraficante que vaya y mate a tal político para yo ganar más poder. Así. Entonces, en Colombia se acusa a los cuerpos de paz de enseñar a los campesinos la fabricación de la cocaína e involucrarse en el tráfico de marihuana. Entonces, ahí entra el paramilitarismo y la guerrilla. Mire, entonces, voy a dar un ejemplo de qué quiere decir eso. Una explicación. Entonces, esto quiere decir que los paramilitares amenazan a los campesinos de muerte o que le van a quemar la casa si no cultivan la marihuana. Entonces, o si no se la guardan. Entonces los amenazan de muerte y ellos les toca. Entonces, desde el establecimiento de la guerra contra las drogas en los años 70, Estados Unidos y algunos países europeos han prohibido al gobierno colombiano ayuda logística y financiera para implementar planes que permitan combatir el tráfico de drogas. ¿Cómo qué planes? Por ejemplo, el que está en los aeropuertos, en el Aeropuerto Internacional El Dorado, que hay en Bogotá, que utilizan una papeleta para medir el pH de ciertas sustancias, como para saber si las personas que viajan a otros países van a exportar drogas. También están los rayos X que le hacen en el estómago para ver si lleva píldoras de cocaína ahí en el estómago. Entonces,
En Colombia, la guerra contra el narcotráfico empieza el 30 de abril de 1984, fecha del asesinato del ministro de Justicia, Pablo Escobar. ¿Quién fue Pablo Escobar? Pablo Escobar fue el máximo dirigente, importador y exportador de marihuana al país. Bueno, entonces mi compañero Ardila va a explicarles lo de la guerrilla. El paramilitarismo. Bueno, ¿qué es el paramilitarismo? El paramilitarismo en Colombia hace referencia principalmente al fenómeno histórico relacionado con la acción de grupos armados organizados en distintos momentos históricos del país, como la violencia de los años 50 con los denominados pájaros. No hubo un solo grupo paramilitar. En 1990, la Comisión Interamericana constató más de 100 grupos paramilitares. Entonces, ¿cómo se creó? Haciendo una atracción muy grande, se puede decir que el paramilitarismo tuvo 4 grandes orígenes. El primero surgió bajo el gobierno de Guillermo León Valencia. En ese gobierno se dijo que era legal crear estructuras paramilitares y básicamente las fuerzas militares preparaban ejércitos privados a los grandes ganaderos. La disculpa era sobre todo proteger a los ganaderos del robo del ganado. Eso se da en los años 60, 70 y a principios de los 80. Y fue en ese año en el que se da el segundo origen. Y es que la guerrilla comienza a tener una práctica de secuestrar personas para recaudar fondos. En ese mismo tiempo surgieron los narcotraficantes poderosos. Fue entonces cuando secuestraron a la hermana de los Ochoa, miembros del cartel de Medellín. Y en ese momento Pablo Escobar decide crear una estructura paramilitar de, ay, miércoles. Una estructura paramilitar en contra de la guerrilla que secuestraba a las personas y se crea el MAS, muerte a secuestradores. Para ese entonces, el paramilitarismo tenía el apoyo de las fuerzas militares, de los ganaderos y de los narcos. El tercer origen se da con la elección de alcaldes y gobernadores en 1986 y 1987. Hasta ese momento los alcaldes y gobernadores no se elegían popularmente y los gobernadores, y como ahora, los elegía el gobierno, el partido que ganara la presidencia y lo repartían unos para liberales y otros para conservadores. Entonces, cuando se da la elección popular de alcaldes y gobernadores, ellos dicen, aquí hay un riesgo. Nosotros que siempre hemos ganado, mandado, nos van a quitar nuestro mandato. Entonces los políticos buscan a los narcos y a los paras para matar a la competencia política. Eso se conoció como la estrategia de la guerrilla sucia, donde participaron agentes estatales, narcos y paramilitares, que se llama el baile rojo. Más de 4.000 miembros de la UP fueron masacrados. Fue a finales de los 80 que los paras ya tenían al ejército, a los ganaderos, a los narcos y a los políticos. El cuarto origen se dio cuando Carlos Castaño crea en 1997 las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. Y sigue nuestra compañera Tatiana. Bueno, ¿quién y cuándo se fundó la FARC? Manuel Marulanda Vélez y Jacob Arenas, fundado en 1964. Porque en esa época había mucha desigualdad social y ahí empezaron los conflictos. ¿Qué es la FARC? Son Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, son un movimiento guerrillero de tendencia ideológica marxista-leninista que tiene como objetivo la toma del poder político en Colombia. Las consecuencias de la FARC. El narcotráfico. Una de las fuentes de ingreso de las FARC es el narcotráfico. Son guerrillas utilizan las zonas fronterizas con Venezuela y Ecuador para cultivar la coca. El insumo principal para procesar la cocaína, la Organización de las Naciones Unidas. Cálculo de 21 de los 67 municipios fronterizos hay miles de cultivos de
de la planta. El Plan de Colombia. En 1999, Colombia y Estados Unidos firmaron un acuerdo para combatir el narcotráfico. Y terminar el conflicto interno. Una de las estrategias más cuestionadas fue el método utilizado para eliminar los cultivos militares colombianos. Fumigaron vía área de las plantas de coca. En los aspersiones, los uniformados utilizaban glifosato. Refugio y desplazados. El conflicto interno provocó miles de desplazamientos forzosos. Cientos de colombianos ingresaron a territorios ecuatorianos en cantidad de refugiados. Según la Agencia de la ONU para los Refugiados, en abril pasado, se organizó, aseguró que cerca de 6 millones de personas se han visto forzadas a desplazarse. Y el tráfico de armas. Los informes militares señalan que las fronteras de Perú, Brasil o Ecuador son utilizadas para el tráfico de armas y de municiones que llegan finalmente a los grupos irregulares de Colombia. Incluso se ha detectado que el armamento suele tener como procedencia los rasilos de los ejércitos. Y ya. Bueno, profesora, esto ha sido todo. Espero que le haya gustado nuestro video. Muchas gracias.